la tecnología nos presta servicios cada vez más complejos y a su vez más necesarios. Por eso estamos trabajando para que la forma de comunicarnos con las máquinas sea lo más intuitiva posible. ¿Y qué hay más intuitivo que hablar? Porque esa es la forma en la que nos comunicamos los seres humanos. Sin embargo, los seres humanos tenemos unas capacidades que son muy difíciles de replicar en las máquinas. Porque para mantener una conversación, algo que hacemos en nuestro día a día muchas veces, hace falta ser capaces de superar muchas etapas con éxito. Lo primero que tenemos que saber hacer cuando alguien nos habla es ser capaz de entender qué es lo que nos está diciendo. Ahí he involucrado varios procesos. En primer lugar, tenemos que ser capaces de, entre todo el sonido que nos llega, distinguir cuál es el que corresponde a esa persona hablando. Para nosotros eso es algo muy intuitivo, pero sin embargo una máquina tiene que, en una señal de audio que le llega, distinguir cuál es la voz humana. Dependiendo del contexto en el que estemos hablando, eso es más o menos complejo. Por ejemplo, en esta sala no hay ruido y sería muy fácil para la máquina saber que yo estoy hablando. Pero sin embargo, si estamos en un campo de fútbol o incluso dentro de nuestro coche dándole una orden, un comando oral, pues todo el ruido del motor del coche dificultaría la comprensión de esa frase. También podría haber otra gente hablando de fondo y tendríamos que distinguir la conversación que va con nuestro sistema de las otras conversaciones que se pueden estar dando en paralelo. Una vez que ya hemos distinguido cuál es la voz de esa persona, tenemos que esa señal acústica convertirla en palabras. A eso se le llama reconocimiento del habla o conversión de voz a texto. Para ello, pues tenemos que haber entrenado a nuestro sistema con muchos ejemplos de personas hablando y los textos correspondientes. Ese entrenamiento también lo tenemos los seres humanos hecho cuando aprendemos a hablar. De hecho, pues cuando escuchamos una canción en otro idioma y la cantamos en Spanglish, por ejemplo, pues eso es que estamos intentando transformar esa señal de audio con nuestro entrenamiento en español a un texto en español, aunque el audio esté en inglés. Pues nuestra máquina haría igual, nuestro reconocedor de habla estaría entrenado con muchos ejemplos en el que le diríamos, pues así suena una T, así suena una A, así suena ta, así suena la M, muchísimas veces hasta que lo aprende. Y cuando le llega un sonido, pues dirá, pues mira, esto es una M, esto es ma, esto es pa. Y cuantos más datos tengamos, pues mejor funcionará. De ahí que los sistemas de reconocimiento del habla en los últimos tiempos hayan progresado muchísimo, porque antes pues teníamos menos datos con los que entrenarlos. Conforme han ido progresando las técnicas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, hemos tenido más datos, máquinas más potentes para procesarlos y algoritmos que son capaces de procesar esas ingentes cantidades de datos, pues hemos podido entrenar de mejor manera a los reconocedores y por eso ahora nos entienden mejor. La información que nos da el reconocedor de habla no solo nos sirve para saber qué es lo que está diciendo el usuario, sino que también da muchísima otra información. Por ejemplo, por nuestra voz nos pueden reconocer. Entonces, nuestra voz también puede servir para identificar a la persona que está hablando con el sistema. También puede servir para saber qué edad tiene esa persona o incluso su estado emocional, si está enfadado, si está triste. Podemos tener muchos datos que podemos recoger. Es decir, aparte de saber lo que se dice, la forma en la que se dice nos está dando también mucha información y los sistemas que procesan el habla son capaces también pues, de utilizar esta información. Una vez que la máquina ya ha transformado la voz en texto, ¿vale? Que es lo que nosotros haríamos, nos llega lo que nos están diciendo. Ya sabemos que nos han dicho algo, ahora tenemos que entender qué significa eso que nos han dicho. Entonces la máquina ha sido capaz, mediante el reconocedor de habla, de, a partir de la señal de audio, sacar el texto. Ahora lo que tiene que hacer es comprender el significado de ese texto. Eso es muy complejo. Entonces, pues normalmente se trabaja en dominios de aplicación concretos. Es decir, la máquina es capaz de entender las órdenes que se le dan o lo que se le dice normalmente en el dominio en el que trabaja. Si tenemos un sistema para reservar
habitaciones de hotel, pues sabrá comprender si le decimos una doble o una habitación triple para 3 noches. Todo ese tipo de comandos lo sabrá entender, pero si le decimos me duele la cabeza, pues seguramente no lo entenderá. Sin embargo, los seres humanos pues sí tenemos esa capacidad, que es muy complejo de replicar en una máquina. Además, no solo por eso, sino porque muchas veces cuando hablamos utilizamos expresiones, utilizamos elipsis, anáforas. Por ejemplo, si yo digo me lo quedo, pues una persona que esté hablando conmigo sabrá que me lo quedo, ese lo se refiere a algo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Si digo, este abrigo me encanta, me lo quedo, pues sabe que lo es el abrigo. Pero la máquina le ha llegado la frase me lo quedo y ahora tiene que remontarse a los turnos previos, a lo que se le ha dicho previamente e intentar saber ese lo a qué se refiere. Fijaos si es complicado para una máquina hacer eso. Y ya si las frases, por ejemplo, están incompletas al hablar, pues cuando yo estoy hablando con una persona, si ya me está entendiendo, a veces no termino la frase. Entonces, si esa frase está sin terminar, al sistema le falta información. O a veces me corrijo, es decir, antes de ayer estuve en el cine. Pues una persona sabe que ayer ya no sirve, lo que sirve es antes de ayer. Es decir, que toda esa frase ayer, no, antes de ayer estuve en el cine. Es lo mismo que decir antes de ayer estuve en el cine. Y también, quizá lo más complejo de todo sería la ironía o el sarcasmo. Es decir, si yo te digo, me viene fenomenal, pues por el tono que he utilizado sabrás que seguramente lo que ocurre es que me viene fatal, pero la máquina lo que le ha llegado es el texto me viene fenomenal y ahora tiene que saber, tendría que ser capaz de captar la ironía, lo cual a veces también es muy difícil para las personas. Una vez que el sistema ya sabe, ha logrado entender qué es lo que queremos de él, entonces ahora tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer. Si yo le he dicho a mi móvil, pongo una alarma a las 5:30, tiene que haberle llegado el audio, haber sacado el texto, comprender que quiero poner una alarma a una cierta hora y ahora lo que quedaría por hacer es pues, hacer lo que le he dicho. Entonces, si yo le he dado un comando como este, el sistema responde tomando una cierta acción. Lo complejo sería que yo tuviese que sostener una conversación con ese sistema de varios turnos. Entonces, a eso se le llama gestión del diálogo. El sistema tendría que saber pues, que le faltan datos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una reserva de un vuelo, yo le puedo decir quiero ir a Londres, pues el sistema sabrá que no puede sacar el billete porque le falta el día en el que salgo, el día en el que vuelvo, si el asiento de ventanilla o de pasillo. Tiene que saber qué datos necesita recabar y tiene que ir pidiéndomelo hasta que tenga toda la información para poder realizar la acción que tiene que hacer. También hay sistemas que lo que pretenden es simplemente charlar con los seres humanos. En ese caso es todavía más complejo pues porque tienen que saber cómo responder a preguntas que pueden ser muy abiertas. Mientras que en el ejemplo de sacar el billete de avión, pues al final el tipo de información que se necesita está muy claro. Si lo que yo quiero es mantener una conversación, a priori no sé lo que puede decir el usuario, lo cual es bastante complejo. Finalmente, una vez que se ha decidido qué se le va a preguntar al usuario o cómo va a continuar el sistema, es decir, el usuario le ha hablado, el sistema decide la respuesta que va a darle al usuario, lo último que falta es pues, transformarla en texto y sintetizar ese texto para que lo que le llegue a la persona sea la voz. Es decir, si yo le digo al sistema qué hora es, pues el sistema decide darme la hora y lo que tiene es que decidir qué frase va a utilizar para decirme la hora. Me va a decir, son las 15:00, son las 3 de la tarde, son las 3 de la mañana, ahora mismo son las 3, tiene que decidir la forma en la que me lo dice. Entonces, eso usualmente se hace teniendo en cuenta el tipo de usuario que voy a tener. Y finalmente, una vez que se ha decidido el texto de la respuesta, pues lo último que falta es convertirlo a voz. Y entonces se convierte esa cadena de texto en un audio que le llega al usuario. Y para que ese audio suene lo más natural posible, pues igual se le ha tenido que entrenar el sistema con muchas muestras de audio para que sea capaz de ser lo más natural posible. También hay que decidir cosas como por ejemplo la entonación que se le da o si se enfatiza una palabra.
Por ejemplo, si yo quiero decirle al usuario su vuelo de Londres a Granada, y yo quiero enfatizar Londres y Granada, pues tengo que decidirlo, y a la hora de, sin crear esa señal de audio, pues darle más énfasis a ciertas partes de la frase. Como veis, existen numerosos retos que hay que superar y en los que se está trabajando para hacer que los ordenadores y los sistemas informáticos se comuniquen con nosotros de la forma más natural posible. En el Departamento de Lenguaje y Sistema Informático de la Universidad de Granada llevamos muchos años trabajando, investigando en este tipo de sistemas y los estamos aplicando en muchos dominios diferentes. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un proyecto europeo, el proyecto MENIR, en el que estamos haciendo sistemas que ayudan a personas que sufren de ansiedad y depresión, pues a seguir sus síntomas y a seguir las actividades que tienen con sus asociaciones. También estamos utilizando para hacer de coaches para que las personas sigan unos hábitos de vida más saludables, para hacer ejercicio, para llevar buenos hábitos nutricionales. También lo hemos utilizado, por ejemplo, para ser capaces de discernir la emoción en el tono de la voz de los usuarios y ser capaces de responder de acorde con ello. Entonces hay multitud de aplicaciones para esta tecnología y esperemos que en el futuro pues sea cada vez más natural dirigirnos hablándole a una máquina.